Bienvenidos una vez más a su noticiario Derecho Humanista Informa TV. El día de hoy, lunes 28 de mayo, veremos lo más interesante. Le comento que en materia nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México menciona que se necesitan aplicar leyes para que las personas con discapacidad motora tengan un mejor desplazamiento en edificios públicos. Asimismo, veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro busca ampliar su cobertura. En materia internacional, veremos que es preocupante la ola de asesinatos a periodistas en Honduras. Y en otra información le comento que la Organización de Naciones Unidas felicita a Egipto por sus elecciones presidenciales. Quédese con nosotros, estamos a punto de comenzar. Comenzamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. El pasado miércoles, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer que inició la gestión número 264/2012 a fin de solicitar informes a las autoridades policíacas estatales, municipales, a los ayuntamientos de Jiutepec, la Procuraduría de Justicia en la entidad y al Hospital General José Parres respecto al caso de las 3 personas quienes fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad y en el cual sobrevivió una mujer. Cabe recordar que estos hechos se registraron la madrugada del pasado miércoles, donde según diferentes versiones extraoficiales, varios hombres armados se introdujeron a un domicilio particular y cometieron tan lamentables sucesos en la colonia Maravillas, Acicintla de Jiutepec. El Comité de Derechos Humanos de Tabasco lamentó que ninguno de los 3 candidatos al gobierno del estado haya considerado hasta ahora en sus programas de gobierno una perspectiva de derechos humanos. En torno a esto, Lorena Sánchez Martínez, quien es directora de este comité, afirmó que quien llegue a ser el próximo gobernador del estado debe establecer como temas prioritarios la atención de los derechos humanos que vayan dirigidos a combatir la tortura, elaborar reformas en materia penal que permitan mejorar el trato, además que las autoridades encargadas de seguridad y procuración de justicia para los ciudadanos, así como de dotar de mayor autonomía a la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco cuestionara a las Secretarías de Vialidad y Transporte y de Desarrollo Urbano en torno al trámite de la credencial única para la obtención de Transvale, este fue suspendido de manera general hasta su nuevo aviso. Cabe recordar que fue el pasado jueves que el organismo de Derecho Humanista solicitó como medida cautelar a Vialidad y Desarrollo Humano que de no existir fundamento legal que obligara a las personas a tramitar la credencial única del Transvale, se suspendiera la gestión a adultos mayores y personas de la tercera edad. Y aunque a consideración del encargado de despacho de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Armando López Vences, existe el respaldo jurídico para realizar la credencialización, determinaron atender la petición del organismo. Por ello, el pasado viernes se hizo oficial la respuesta de que se suspenderá temporalmente este programa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí hizo llegar a candidatas y candidatos a diputados locales, a candidatas y candidatos a diputados federales, así como a cada uno de los aspirantes a presidentes municipales de los 58 ayuntamientos, la invitación de acudir al organismo de Derecho Humanista a fin de conocer las labores que se realizan a favor de las víctimas del delito o del abuso de poder. Como parte de esta labor, acudió a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, Manuel Nava Calvillo, ante quien el personal de este organismo hizo una breve exposición de las labores más importantes que se realizan y de los programas especiales que han tenido más éxito. Por su parte, José Ángel Morán Portales,
presidente del organismo defensor de derechos humanos, reiteró su confianza en que en los próximos días otras y otros aspirantes a los puestos de elección popular también acepten la propuesta para conocer lo que realiza el organismo Derecho Humanista. El activista y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlanchinoyan, Vidulfo Rosales Sierra, se sumó a la lista de defensores desprotegidos, amenazados y obligados a salir del país. Rosales Sierra, quien como abogado ha defendido a los pueblos indígenas de Guerrero y litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 casos de violación sexual ejercida por militares, informó que se va del país. Durante la presentación del informe 2012 de Amnistía Internacional, el defensor de derechos humanos anunció su exilio luego de que las autoridades del gobierno de Guerrero no le garantizaron protección a pesar de que su vida corre peligro. Convencido de que no se puede confiar en las autoridades locales, decidió de esta manera abandonar el país. Sin embargo, reiteró que continuará con su trabajo legal y en espera de poder regresar a su estado hasta que las condiciones de seguridad se lo puedan permitir. Todavía falta mucho por hacer para mejorar el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad motora a áreas públicas, debido a que muchos edificios públicos aún no hacen las adecuaciones establecidas en la legislación. Así lo indicó Antonio Medina Áviles. Mediante un comunicado, el integrante del Consejo contra la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y quien es además representante del grupo con discapacidad motora, consideró que si se aplicara la ley, la autoridad obligaría a instancias públicas que prestan algún servicio o incluso a particulares a cumplir con la normatividad específica de acceso a estos espacios. Como ejemplo, citó los palacios municipales, los cuales en su mayoría tienen escaleras y no elevadores sin rampas, que aunque admitió que fueron construidos en épocas cuando no se hablaba mucho de la no discriminación por discapacidad física, pidió a cada una de las autoridades locales hagan las adecuaciones necesarias para dar accesibilidad a todos, incluyendo a los adultos mayores y a los enfermos. La ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, asistió el pasado viernes al 36º Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, con sede en el estado de Puebla, con el único objetivo de intercambiar y proponer diferentes vertientes frente a las acciones y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos. Los temas principales que se trataron en dicho congreso fueron migrantes, tortura y trata de personas. Aunado a ello, también se firmaron 3 convenios de colaboración. En lugar de la construcción de un centro de atención para los migrantes en la sierra del estado de Guerrero, se implementará una Comisión Estatal de Derechos Humanos móvil, la cual tendrá como objeto recorrer los municipios y atender a la ciudadanía. Así lo mencionó el pasado miércoles Miguel Nava Alvarado, quien es presidente de este organismo de derecho humanista. El anterior presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Arteaga Osorio, anunció que había en gestión con la administración estatal una partida de 3 millones de pesos que utilizarían durante 2 años para la construcción de este centro. Sin embargo, el actual ombudsman destacó que este centro sería muy poco funcional, ya que se instalaría una zona de la entidad y no daría atención a todos los ciudadanos. La defensora de los derechos de las mujeres indígenas, Marta Sánchez Néstor, formará parte del Grupo Regional Asesor de la Sociedad Civil dependiente de ONU Mujeres y que tiene como fin promover la igualdad de género y empoderar a la población femenina en América Latina y el Caribe. Los pasados 16 y 17 de mayo, el Comité de Selección de ONU Mujeres determinó que la indígena Amuzga, nacida en el municipio guerrerense de Xochistlahuaca, se integra al equipo de 15 asesoras regionales. Cabe señalar que Sánchez Néstor, ella es coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y a lo largo de su trayectoria ha impulsado diversas iniciativas encaminadas
a visibilizar la situación de inequidad y desigualdad social que viven las indígenas en nuestro país. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros y ya le presentaré lo más relevante en materia internacional. Le comento que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha seguido con interés las elecciones presidenciales de Egipto y considera que estos comicios históricos son un hito importante en la transición democrática del país. Mediante un comunicado, el secretario general Ban Ki-moon felicitó a las autoridades por la organización de la votación y al pueblo por su participación. Asimismo, dio la bienvenida a los informes que se iniciarán, indicando una fuerte participación de las mujeres. También señaló la atmósfera tranquila y positiva en la que se realizó la votación y afirmó que se espera con interés la conclusión del creíble y lo pacífico de este proceso. Cabe señalar que más de 50 millones de egipcios fueron convocados a las urnas este jueves para elegir al primer presidente en la democracia entre 11 candidatos. De ser necesaria una segunda vuelta, se celebraría los próximos 16 y 17 de junio. El organismo no gubernamental de Amnistía Internacional demandó a México acciones urgentes para atender a las mujeres víctimas de violencia y así garantizarles su protección y justicia. Durante la presentación del informe 2012, El estado de los derechos humanos en el mundo, el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón, exigió al Estado que acate las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas las referentes al campo algodonero en Ciudad Juárez y las violaciones sexuales de militares contra las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández. El activista además denunció que a pesar de la reciente aprobación de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resulta intolerable que continúe en riesgo la vida de quienes se dedican a informar o a defender los derechos humanos. La situación de los derechos humanos en América Latina ofrece un panorama sombrío con un recorte de las libertades políticas, aumento de corrupción, impunidad y un preocupante retroceso para la libertad de los medios, según el reporte 2011 que difundió este jueves el Departamento Estadounidense de Estado. A la cabeza de quienes más violan los derechos humanos o toleran la corrupción, Estados Unidos ha vuelto a colocar a países como Cuba, Venezuela, Ecuador o Bolivia, un listado que, en muchos sentidos, supone una reedición de los más recientes informes en el terreno de los derechos humanos en el hemisferio. A nivel global, el informe de 2011 calificó de extremadamente pobre la situación de derechos humanos que se vive en China e Irán y condenó especialmente la situación en Siria, donde, según dijo la secretaria del Estado Hillary Clinton, no solo se asaltan las libertades de expresión o asociación, sino también la vida misma de cada ciudadano. En otra información le comento que la Organización Mundial de la Salud auspició un plan de emergencia para fomentar la vacunación contra la polio tras comprobar nuevos casos de enfermedad altamente infecciosa en países que ya habían conseguido erradicarla. Los expertos indicaron que la polio ha regresado con mayor fuerza que antes y que es clave actuar con rapidez e impulsar una campaña de prevención masiva. Ante esto, el doctor Bruce Alleward, responsable de la campaña de la Organización Mundial de la Salud para esta erradicación, subrayó la gravedad de la situación. Además, manifestó que es posible frenar nuevas infecciones si se destinan los fondos necesarios. Cabe señalar que Tayikistán, China y algunos países de África son los primeros que han experimentado las infecciones estos últimos 10 años. La directora general de la UNESCO expresó su profunda preocupación por la ola de asesinatos de periodistas en Honduras y subrayó que esos hechos atentan contra la libertad a la información del pueblo hondureño. En un comunicado, Irina Bokova,
condenó la muerte del periodista de radio Alfredo Villatoro, quien había recibido varias amenazas de muerte y quien fue secuestrado una semana antes de que se hallara su cuerpo en las afueras de Tegucigalpa el pasado 15 de mayo. Ante estos hechos, la alta funcionaria llamó a las autoridades a investigar y a procesar a los culpables. Asimismo, la directora de la UNESCO subrayó que esa ola de crímenes reflejan las peligrosas condiciones en que se desempeñan esos profesionales en Honduras. El director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que los recortes presupuestarios en la ayuda para Haití han reducido la capacidad de las autoridades locales para controlar y prevenir el cólera. John Wing, quien visitó el país caribeño la semana pasada para evaluar los preparativos de la temporada de huracanes, solicitó un mayor compromiso a la comunidad de donantes. Así lo indicó el pasado jueves el portavoz de la ONU, Martin Erickson. Asimismo, el portavoz dijo que el funcionario visitó un campamento de desplazados en el que la Organización Internacional para las Migraciones trabaja en las tareas de retorno voluntario. Y agregó que del 1.400.000 haitianos desplazados por el terremoto del año del 2010, más de 1 millón ya han regresado a sus hogares. En otra información le comento que reducir la mortalidad de los niños y mejorar la salud materna son los dos objetivos del desarrollo del milenio prioritarios para la Organización Mundial de la Salud. Esas dos metas establecidas en el año 2000 por la Asamblea General de la ONU son las que están más rezagadas en su cumplimiento para el año 2015. Así lo alertó en una conferencia de prensa en Ginebra la especialista del organismo de salud materno-infantil Flavia Bustreo. Asimismo, la funcionaria indicó que cada año más de 7,5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años. Y además, 300,000 mujeres fallecen durante el parto puerperal. Esta, dijo, no es solo una prioridad en la que los jefes de Estado acordaron los objetivos de desarrollo del milenio, sino que también es un tema prioritario para la Organización Mundial de la Salud. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos urgió el pasado jueves al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, a asegurar que las futuras elecciones se desarrollen de forma libre, justa y pacífica. Navi Pillay, quien se encuentra de visita oficial en ese país del sudeste africano, sostuvo una reunión con Mugabe, quien atribuyó parte de los problemas recientes al pasado. Además, durante su estadía, la alta funcionaria se congregó con altas autoridades del gobierno, incluidos el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el del Parlamento. Asimismo, realizó varias visitas al terreno fuera de la capital, Harare, en la que conversó con las comunidades y miembros de la sociedad civil. En otra información le comento que el pueblo de Roma es discriminado y marginado en la Unión Europea, según un informe que fue publicado conjuntamente por la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, en el que dicen que los gitanos sufren una mayor exclusión que las personas no gitanas que viven en esas mismas comunidades y tienen más dificultades en las áreas como la educación, vivienda, salud y el trabajo. Los expertos indicaron que la Unión Europea debería impulsar leyes o medidas que corrijan estas desigualdades. Cabe señalar que este estudio evaluó la situación de los miembros de esa comunidad en 11 países de la Unión Europea y en otros países vecinos. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.